Listra. Joyería Hermón presenta. Et aroma que marquant génération. Que non necessitans ser explicado, solo percibido. Son fragancia que évoquant elegancia, permanencia, identidad. En un mundo donde todo cambia, caduca y se desvanece, et una presencia que permanece. Una presencia que no se va con la estación, que no se apaga con la tormenta, y que no se olvida cuando otro cielo ascende. Así. Es la presencia de Dios. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. En un mundo donde todo cambia, caduca y se desvanece, et una presencia que permanece. Una presencia que no se va con la estación, que no se apaga con la tormenta, y que no se olvida cuando otro cielo ascende. Hoy hablaremos de la eternidad de esa presencia. La que acompañó a Moisés en el desierto. La que llenaba el tabernáculo con gloria. La que Jesús prometió al decir, yo estaré con usted todos los días. El Chanel numéro 5 a dejado una marca olfativa que perdura. La presencia de Dios deja una marca espiritual que transforma. En medio del desierto, Moisés no pide estrategia, no clama por ejército, ni siquiera por provisión. Lo que él suplica es claro y urgente. Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos sac de aquí. Y esa es la oración de alguien que ha sido marcado por algo que no se puede comprar ni reemplazar. La presencia de Dios. No el milagro. No el maná. No la nube. El quiere la presencia. En un mundo lleno de distracción y ruido, es fundamental cultivar un vínculo profundo y auténtico con nuestro Creador. Esta relación no se basa en ritual vacío o en la mera observancia de regla, sino en una conexión viva y dinámica que transforma nuestra vida. Una relación sólida se construye sobre la comunicación. En el contexto de nuestra relación con Dios, esto implica tanto hablar con él como escuchar su voz. La oración es el medio principal a través del cual nos comunicamos. No se trata solo de presentar nuestra petición, sino de tener un diálogo sincero y abierto. La oración puede ser formal, pero también puede ser espontánea y personal. Diálogo sincero. Al igual que en cualquier relación, ser honesto con Dios acerca de nuestro sentimiento, duda y temor es esencial. Dios desea que compartamos nuestra lucha y alegría con él. En Salmo, encontramos ejemplo de oración sincera donde le salmista expresa su angustia y confianza en Dios. Escuchar a Dios. La oración no es solo hablar, también es escuchar. Esto puede suceder a través de la meditación y la reflexión en su palabra. Al leer la Biblia, permitimos que Dios nos hable y nos guíe. Et en este espacio de silencio y atención donde a menudo encontramos respuesta y dirección. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y nuestra relación con Dios no es la excepción. Al confiar en Dios, reconocemos su soberanía y su amor incondicional. Esta confianza se desarrolla a través de la experiencia. A medida que enfrentamos desafíos y vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, nuestra confianza en él se fortalece. Recordar su fidelidad. Al mirar hacia atrás en nuestra vida, podemos identificar momentos en los que Dios ha sido fiel. Recordar estos momentos nos ayuda a confiar en que Él estará con nosotros en el futuro. Las Escrituras están llenas de relatos de la fidelidad de Dios, desde la liberación de Israel de Egipto hasta la resurrección de Jesús. Esta historia nos inspira a confiar en su naturaleza. Entregar nuestra preocupación. La confianza en Dios nos lleva a entregar nuestra preocupación y ansiedad a Él. En Filipenses 4 versículos 6 y 7 se nos anima a no estar ansioso por nada, sino a presentar nuestra petición a Dios. Al hacerlo, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo proviene de una relación cercana con Él. La intimidad con Dios es el resultado de pasar tiempo con Él y conocerlo más profundamente. Esta intimidad se profundiza a medida que buscamos su presencia y nos rendimos a su voluntad.
La intimidad espiritual implica una conexión emocional y espiritual que trasciende la mera observancia de ritual. Cultivar momento de adoración. La adoración es una manera poderosa de acercarnos a Dios. A través de la música, la alabanza y la meditación, podemos experimentar su presencia de una manera profunda. La adoración nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y a reconocer su grandeza y amor. La importancia de la comunidad. La relación personal con Dios también se enriquece en comunidad. Compartir nuestra fe con otros, asistir a servicio y participar en grupos de estudio bíblico nos permite crecer juntos y apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de Dios. La comunidad nos recuerda que no estamos solo en nuestro viaje espiritual. Una relación personal con Dios tiene un impacto transformador en nuestra vida. A medida que nos acercamos a Él, comenzamos a reflejar su carácter y su amor. Esta transformación no es instantánea, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esto implica dejar que la palabra de Dios molde nuestro pensamiento, actitud y acción. A medida que nos sumergimos en su verdad, somos renovados y transformados. La presencia de Dios no necesita anunciarse para hacerse notar. Luego, se instala, transforma el ambiente. No es pasajera ni volátil. Es constante, como ese aroma que, sin saber cómo, permanece en la ropa, en el aire, en la memoria. Muchos buscan el fuego de Dios, los milagros, las emociones. Pero poco entienden el valor del silencio perfumado de su presencia. De ese momento cuando sabe que Él está, aunque no haya ruido, aunque no haya espectáculo. Ese instante donde tu espíritu lo reconoce, tu corazón se aquieta, y todo lo demás deja de importar. El Chanel número 5 ha sido usado por generación entra y sigue siendo símbolo de elegancia, profundidad y permanencia. La presencia de Dios también lo es. No pasa de moda, no se oxida, no se apaga. Es la misma que caminó con Abraham, que llenó el templo de Salomón, que se encarnó en Jesús, que descendió en Pentecostés, y que hoy está disponible para ti. Lo eterno no tiene caducidad. Y la presencia de Dios es eternidad derramada en el cotidiano. Un perfume espiritual que nos envuelve, nos cubre y nos acompaña. No necesita tener todo resuelto si Él está contigo. No necesita oler como el mundo, ni caminar al ritmo de la ansiedad. Cuando su presencia va contigo, tu vida tiene otro aroma. Y no cualquiera. El aroma de lo eterno. En un mundo donde todo cambia, donde lo que hoy emociona mañana se olvida, y lo que brilla hoy se apaga a la noche. Necesitamos algo que no pase, que no se consuma, que no se pierda. Y eso solo lo ofrece la presencia de Dios. Moise no pidió éxito, ni fama, ni estabilidad. Pidió una sola cosa. Si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Qué oración tan sabia. Qué clamor tan puro. Qué manera tan hermosa de decir. Prefiero el desierto contigo, que la tierra prometida sin ti. Y ese es el desafío de nuestra vida. Buscar al Dios de las bendiciones, más que las bendiciones de Dios. Anhelar al dador, más que el don. Desear la presencia, más que la plataforma. Como Chanel número 5, que no busca encajar sino trascender, la presencia de Dios no compite con lo momentáneo. Simplemente permanece. Y cuando se posa sobre tu vida, no necesita demostrar nada más. Tu paz habla. Tu gozo resiste. Tu aroma permanece. Hoy, tal vez todo se mueva a tu alrededor. Pero es una presencia que no se muda. Una fragancia que no se evapora. Una compañía que no se ausenta. Quédate, Señor. Quédate conmigo. Y que todo lo que soit, todo lo que hago y todo lo que toco, leve el aroma inconfundible de tu presencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido perfumado por la presencia de Dios. Et esa que no se desvanece, no se extingue, no se muda. Así como Chanel no 5 ha dejado una huella en generación, la presencia de Dios deja una marca en el alma que nada ni nadie puede borrar.
Hoy hemos recordado que es lo más importante no es a dónde vamos, sino con quién caminamos. Que la verdadera seguridad no está en tener todo bajo control, sino en saber que él va con nosotros. Y como Moisés, volvemos a repetir. Si tu presencia no va conmigo, no quiero seguir adelante. Porque una vida sin la presencia de Dios puede estar llena de cosas, pero estará vacía de sentido. Si este episodio fut de bendición, te invitamos a compartirlo con alguien más. Suscríbete en YouTube, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita. Activa la campanita para no perderte ningún aroma nuevo, y signos en redes a través de Listra. Te esperamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.